sabéis, aquí vamos sin solución de continuidad de un tema a otro para que esto no deje de tener ritmo y vamos a hablar de un tema muy importante. Ese tema tan importante tiene que ver con la discriminación que muchas personas con diabetes siguen padeciendo en nuestro país. Sabéis que hace unos años se aprobó en el Consejo de Ministros algo que era que las personas con diabetes, que hasta ahora no se podían presentar a unas oposiciones públicas para ser policía, para ser bombero, para ser guardia civil, ya lo podían hacer. Y esto provocó también un efecto llamada importante. Muchas personas se presentaron a esas pruebas. Pero luego, cuando pasaban las pruebas, y hemos tenido, y todos conocéis muchos casos, de gente que superaba las pruebas técnicas, que superaba las pruebas físicas, que estaban en posiciones muy elevadas para poder entrar, luego había un tribunal médico que decidía que por tener diabetes esa persona no podía ser lo que quería. Quiero compartir con vosotros el testimonio de Paul. Paul no ha podido estar aquí con nosotros, es de Asturias, es una persona con diabetes y en el siguiente vídeo resume esta experiencia que yo os he contado. Bueno, pues soy Paul, un chaval de Asturias, de Vegadeo, y sí, soy diabético desde hace casi 30 años, desde los 12, 13, y ahora mismo tengo 40. Sí, pues bueno, yo trabajé, al no poder acceder en su momento en la Guardia Civil, pues bueno, hice 2 ingenierías relacionadas con el sector del medio ambiente, de la energía, y estaba trabajando de ingeniero en la instalación de parques eólicos por Europa, en diferentes países y demás. Y me llamaron amigos míos que éramos desde pequeños, que estaban en el cuerpo, y ellos mismos fueron los que me dijeron que ya no era excluyente la diabetes. Lo hablé con el jefe, evidentemente lo hablé con mi novia, lo hablé con mis padres, mi familia, y bueno, decidí pues en ese momento dejar el trabajo y tenía 1 año y medio para poder optar por una plaza de la Guardia Civil. El teórico, bueno, en principio fue bastante bien, creo que quedé 250 de 40.000. Sí, las pruebas son 4 pruebas, sí, son pruebas de 2.000 metros, de 60 metros, 50 metros de natación y hacer un número determinado de planchas. Sí, en el tribunal médico, bueno, tengo el psicológico también. El psicológico, la verdad es que muy bien, la verdad es que fue una conversación muy buena, muy amena con ellos. Fue una persona ya con una cierta edad, pero bueno, entendieron muy bien todo y la verdad es que muy bien. Y el día siguiente fue cuando tuve el reconocimiento médico. También todo bien, pasé todas las pruebas del reconocimiento médico y ya cuando estábamos, digamos, bueno, tallándonos y demás, y bueno, probando el indumentario y demás, me vinieron a buscar el tribunal médico para charlar conmigo. Sí, simplemente me dijeron que, bueno, que un diabético, no todo el tribunal, pero la mayoría, que un diabético que no podía realizar el trabajo de un guardia civil, ¿no? Después fui a un segundo tribunal de revisión, donde ahí llevé los informes médicos, llevé toda la documentación necesaria, llevé un informe médico de endocrino, donde ponía que era un diabético controlado, que nunca había tenido una hipoglucemia severa en estos 30 años. Hace 20 años era discriminación, creo que a día de hoy es discriminación e injusticia. Porque creo que a día de hoy, pues bueno, gracias a vosotros y a mucha más gente, hubo adelantos a temas legislativos y creo que a día de hoy que está claro. Este aplauso es para Paul y yo pregunto cómo es posible que esté pasando esto. Bueno, vamos a ver si alguien nos lo puede responder. Fuerte aplauso para el presidente de la Federación de Diabetes, Juan Francisco Perán, y para Javier Sanorato, abogado especializado en diabetes y persona con diabetes. ¿Qué tal? Claro. Por favor, acompañarme este ratito que nos queda todavía. Javier, lo que está viviendo Paul le está pasando a muchas personas. Tú estás muy especializado en esto, llevas muchísimos casos. ¿Cuántos casos puede haber en estos momentos en nuestro país, aproximado? Sí. Vamos a ver, nosotros tanto en ADEISA como en el despacho conocemos entre 10 y 15 casos, pero yo entiendo que por lo que he podido hablar con multitud de personas, que muchas de ellas están pasando directa o indirectamente por este problema, esto es la punta del iceberg. Por debajo hay muchas más. Lo que no sé decirte exactamente es hasta cuántas podemos llegar. Lo que sí nos puedes contar, Javier, es sí, por qué está pasando esto. No sé si yo lo he explicado bien, pero... No te he oído, o sea, que te lo voy a... Pues explícame lo que está pasando realmente, sí, ¿no? Sí. Pues el acuerdo del Consejo de Ministros es claro, es diáfano, la declaración de intenciones
es clarísima, parte de la Constitución, y lo que viene a decir en definitiva en su preámbulo, digamos que es la explicación de lo que viene a continuación, del articulado en sí de las normas. Ahí establece claramente que la Constitución, dice, nuestra Carta Magna, dice en su artículo 14, en relación con el 23.2 de la misma Constitución, dice y encumbra los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, y que a partir de la inclusión de ese acuerdo en una orden ministerial, que no os voy a cansar ahora con números ni fechas, dice bueno, pues de una manera clara que no se va a poder discriminar por el diagnóstico de determinadas patologías, diabetes, psoriasis, VIH y también celiaquía. El problema es cuando vamos bajando, vamos bajando y vamos leyendo. Entonces, por un lado dice que no se puede excluir por diabetes en determinado acceso a la función pública, pero luego dice que se va a limitar la exclusión por diabetes en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías y Guardia Civil, o acceso a las academias militares. A partir de ahí ya vamos encontrando más dificultades. Entonces, efectivamente, todas las resoluciones que aparecen a partir de ese momento en las convocatorias de plazas, de la selección de los puestos a la oferta pública de empleo en estos campos, lo que va a decir es que hay que seguir el acuerdo del Consejo de Ministros, pero en definitiva no es así. ¿Qué es lo que ocurre? Pues en la modificación de esos cuadros de exclusión médica ya no aparece el término diabetes, la patología como tal ha desaparecido, pero claro, si vemos y leemos lo que pone en estos cuadros de exclusión, os lo voy a leer. Dice, se excluyen enfermedades metabólicas, diabetes, que bien por sí mismas o por su evolución impiden el desempeño de las funciones del servicio. Claro, eso ocurre en todos los casos, también puede ser por diabetes, motivándolo de forma individual por informe técnico emitido por el servicio médico correspondiente. Quizás ahí encontramos la limitación de la exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que antes por diabetes fuera. Ahora tiene que haber un informe médico de los tribunales médicos de selección de las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Guardia Civil, que indique en ese informe por qué te excluyen. Bien, voy a leerlo directamente. No sé si Paul lo ha dicho, pero voy a leer el informe médico del Tribunal Médico Militar. Dice, glucemia 137, hemoglobina glicosilada 6,2%, aporta analítica, etcétera. Hay otras hemoglobinas 6,22, 6,2, 6,3, etcétera, 6 justo, y dice, no apto por ser diabético, insulino dependiente que precisa terapia sustitutiva continua. Si nos están diciendo, por un lado, que ya podemos entrar, que no nos van a excluir, ¿por qué nos dicen otra vez que nos excluyen por diabetes? Entonces, lo que estamos haciendo y lo que entendemos que se ha de hacer, no sé si después me ibas a hacer esta pregunta, no sé si lo adelanto. Bueno, lo que queremos hacer es que, independientemente de que se vaya, de que el optante, el aspirante que quiera acceder a estos puestos, vaya con el control de su diabetes lo mejor posible, con una educación terapéutica en diabetes adecuada, independientemente de esto, lo que hay que hacer con estos médicos militares es decirle, señores, ¿qué instrucciones han recibido desde arriba para limitar la exclusión por diabetes, para que estas personas puedan acceder a ello? Entonces, de momento, y ahora Juanfran nos dirá alguna otra cosa más, entiendo que lo que hay que hacer es ir con el mejor control posible a
a estos puestos, a estas convocatorias de puestos en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y Guardia Civil. Esto está pasando en todas las comunidades, hay algunas que lo aplican, hay algunas que no. Esto es una injusticia en toda regla, ¿no? Bueno, ajustándonos a la normativa actual, no podemos decir que se esté incumpliendo ninguna norma en ninguna comunidad autónoma, puesto que en ninguna autonomía se adquirió el compromiso adquirido por el Consejo de Ministros el 30 de noviembre del 2018, en el que se puso negro sobre blanco que la diabetes no era un motivo de exclusión por sí sola. Dicho esto, podríamos decir que a nivel nacional es cierto que no se está cumpliendo con el acuerdo del Consejo de Ministros, y es por lo que desde la Federación Española de Diabetes estamos trabajando para que se haga cumplir ese acuerdo. Lo que pretendemos desde la Federación Española de Diabetes es que se individualice cada caso y que cualquier persona con diabetes tenga las mismas oportunidades que cualquier opositor, y simplemente, como ha dicho Javier, que acredite que su diabetes está bien controlada. A nivel autonómico, como he dicho anteriormente, no se asumió el acuerdo del Consejo de Ministros, por lo tanto, podríamos estar hablando de que se está haciendo una discriminación laboral en toda regla. Y es por lo que la Federación Española de Diabetes está trabajando desde la Comisión de Discriminación Laboral para intentar cambiar los cuadros de exclusión médica en las diferentes oposiciones autonómicas y locales. A ver, lo que no tiene sentido es que una persona con diabetes pueda presentarse a la Policía Nacional, o sea, pueda ser Policía Nacional y no pueda ser Policía Local. De todas maneras, sí que es cierto que esto va a ser un trabajo costoso y difícil. Estamos hablando de que en España hay 17 comunidades autónomas y son 17 luchas abiertas. Esas luchas abiertas que legalmente estás llevando a cabo tú, Javier, lo digo por la experiencia personal, no digo en global, ¿con qué te estás encontrando? ¿Son receptivos? ¿Los procesos avanzan? ¿Están estancados? ¿Con qué te estás encontrando en la Administración de Justicia? Con mucha burocracia y mucha lentitud, sobre todo eso, porque primero están los trámites administrativos, y que hay que hacerlos porque la normativa es así, hay que presentar los recursos de alzada correspondientes, salvo que se pueda decidir ir por un procedimiento de tutela de derechos fundamentales, de protección de derechos fundamentales, lo que hemos dicho antes, de igualdad y no discriminación, y de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. Entonces, a nivel administrativo, mucha lentitud, pasan los meses, entonces puedes ya presentar el contencioso administrativo y todavía no ha habido una resolución en alzada. La Administración de Defensa o de Interior, en los casos que sea, no ha dado una resolución y ya tienes que iniciar el proceso judicial, que en muchos casos es lento. Lo que se ve en jueces y magistrados, en principio, lo que vemos es cierta sorpresa, pero lo que no sé decirte es si es positivo o negativo, si por el hecho de que vean que hay personas con diabetes que pueden acceder a estos puestos, o por el contrario, que vean que hay una clara discriminación en este aspecto. Entonces, en el primer caso que cogimos en el despacho a través de ADEISA, pues estamos ahora ante el Tribunal Constitucional esperando a ver si se admite a trámite o no. Y en el resto, pues estamos en los procedimientos ordinarios o de derechos fundamentales. Y mientras eso pasa, desde la Federación, ¿qué se puede hacer? ¿O qué podemos hacer como sociedad? Bueno, desde la Federación Española, en este caso, estamos trabajando a dos niveles, uno a nivel informativo y otro a nivel institucional. A nivel informativo, a finales del año pasado lanzamos la campaña Marca la X por la discriminación laboral, con un objetivo principal que era visualizar y concienciar todavía de las barreras que aún se encuentran muchas personas a la hora de acceder a un empleo o un puesto de empleo público solamente por tener diabetes, ante la administración pública, para también concienciarle de que hay que terminar con esa inercia que está consiguiendo excluir a personas que están capacitadas simplemente por el hecho de tener diabetes, y también se están poniendo testimonios sobre la mesa, testimonios de personas afectadas.
y en este sentido la Federación Española de Diabetes está realizando acciones a través de sus redes sociales con el hashtag Stop Discriminación Laboral. Y bueno, a nivel institucional, a nivel nacional, estamos trabajando, como he dicho, directamente con el Ministerio de Función Pública. En este caso, le hemos trasladado cerca de 10 casos que tenemos detectados en alguna de las asociaciones y asociados, o sea, son asociados de alguna de nuestras asociaciones, y se lo hemos trasladado a Función Pública para que lo estudie y nos dé una contestación individualizada. Por otro lado, a nivel autonómico, como bien he dicho, estamos trabajando, intentando cambiar los cuadros de exclusión médica en los diferentes OSBE, y en este sentido ya hemos tenido contacto en diversas comunidades, como Cataluña, País Vasco y Aragón, y ya empezamos a ver resultados, ciertos avances, como por ejemplo la Comunidad de Canarias anunció hace pocos días de que ya excluía la diabetes para poder acceder a los cuerpos de la Policía Autonómica, a su Policía Autonómica. Y también hemos tenido contactos pues, con otras asociaciones, avances en Andalucía y La Rioja. A ver, lo que yo sí le trasladaría a las personas afectadas es que se acerquen a su asociación más cercana, a su asociación local, y que allí van a comprobar de primera mano la gran labor que se realiza desde ella, no solo en este sentido, sino en muchas, y insistir en que la unión hace la fuerza. Pues yo creo que con ese mensaje nos vamos a quedar, que es un compromiso de todos, con o sin diabetes, que no puede seguir ocurriendo esto en el siglo XXI, ¿estamos? Pues porque a veces lo dudo, cuando oigo estas cosas dudo si estamos en el siglo. Juan Francisco, presidente de la Federación Española de Diabetes, muchas gracias. Javier, Fernando Gatos, abogado especializado. Un aplauso para ellos, por favor.